Doctor. Buen día, doctor. Buenos días. Vamos a ver entonces la última temática de este semestre, que es la parte de hematología. Entonces, empezamos hoy y mañana a hablar de fisiología de los eritrocitos. Los eritrocitos son elementos formes anucleados y son desde el punto de vista cuantitativo, los más numerosos de la sangre. Ellos tienen un recorrido de unos 600 kilómetros de territorio vascular en su vida media, que es en promedio de 120 días. Cuando uno dice que hace ese recorrido durante este tiempo, quiere decir que en promedio ellos están recorriendo 5 centímetros por segundo. Pero el valor más importante para que ustedes tengan en cuenta es su vida media normal, que es de 120 días. Este recorrido equivale a más o menos la distancia entre Armenia y Bucaramanga. ¿Sí? En un carro normal, uno pues estima un viaje de esta distancia acá a Bucaramanga más o menos de 12 horas, o sea, mediodía, lo que ellos hacen en todo ese trayecto. ¿Cuál es la función, la misión de ellos? Proteger y transportar la hemoglobina. Por tanto, el principal elemento de los eritrocitos es la hemoglobina. Ellos no contienen núcleo, no contienen organelas citoplasmáticas, ribosomas ni mitocondrias. Estamos hablando de un eritrocito maduro. Entonces, ¿qué contiene? Contiene una membrana eritrocitaria, la hemoglobina y una maquinaria enzimática. De esto pues hablaremos en distintos capítulos sobre lo que es la membrana eritrocitaria. Estos elementos son volcados a la circulación con ciclos energéticos relativamente simples. Ellos ponen el azúcar y llevan a cabo el proceso metabólico a través de la glicólisis, que es una glicólisis básicamente anaeróbica. Y a través de esto utiliza varias vías metabólicas importantes. ¿Cuáles son las características de los eritrocitos? Bien, cuando uno mira la forma, el eritrocito es un disco bicóncavo, ¿sí? Bicóncavo, ¿sí? Con apariencia circular, tiene un área central más pálida, precisamente porque el diámetro, ¿sí?, es mucho menor, ¿sí?, que la periférica. ¿Sí? El espesor periférico es de más o menos 2,5 micrómetros, mientras que en el centro es de 0,8. Cuando uno quiere mirar las características del eritrocito, pues pide un cuadro hemático, un hemograma, y en el hemograma pues miramos unos índices importantes, que son los índices primarios, miramos cuál es el número de eritrocitos, valoramos la hemoglobina, el hematocrito y otros índices eritrocitarios secundarios como es el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media y el índice de distribución de los eritrocitos. En cuanto a los números de eritrocitos, pues en promedio tenemos nosotros entre 5,5, más o menos en los hombres 5,5 millones por milímetro cúbico, y en la mujer un poquito menor, 4,8. La hemoglobina, que se expresa en gramos por decilitro, en promedio está entre 12 y 16, siendo un poquito mayor en hombres. Y el hematocrito, que es la masa eritrocitaria que ustedes conocen, está entre 45
50%, que es el promedio, ¿sí? Es un poquito mayor en hombres. Entonces, cuando uno mira este elemento forme, que son los eritrocitos, pues los eritrocitos entonces hacen parte de la sangre, ¿sí? La sangre está compuesta por el plasma y los elementos formes. El 45% de la sangre está conformada por esa masa eritrocitaria, que en promedio vemos un 45%. ¿Qué otros índices eritrocitarios valoramos nosotros? Acabamos de verlos, ¿sí? Estos índices, como es el volumen corpuscular medio, ¿sí? La concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿sí? Van a definir, uno, el tamaño, ¿sí? Dos, el peso y la coloración del glóbulo rojo. ¿Cómo lo definimos? A través de estos índices. Entonces, el primero es el volumen corpuscular medio, que se expresa en femtolitros, normalmente están entre 80 y 100. La concentración de hemoglobina corpuscular media, que se expresa en picogramos por glóbulo rojo, está entre 27 y 31. Este también es muy importante, la concentración de hemoglobina corpuscular media, en gramos por decilitro, de 32 y 36. Y por último sería el índice de distribución de los eritrocitos, que está entre 11,5 y 15%, normal. Entonces, el primero de ellos, el volumen corpuscular medio, ¿sí? Ese está definiendo el tamaño de los eritrocitos. Entonces, cuando uno está definiendo el tamaño, por eso cuando estamos frente a un síndrome anémico, uno habla si los eritrocitos son grandes, pequeños o normales. Por eso la anemia se define como una anemia normocítica, macrocítica o microcítica, determinando este índice tan importante. Aquí vemos que el valor de referencia estaría entre 80 a 100 hectolitros. Entonces, si tengo un síndrome anémico, una clasificación morfológica de esta anemia sería determinando el volumen corpuscular medio. Aquí ya definimos que está anémico porque la hemoglobina está por debajo de 12 gramos. Entonces, para clasificarla, uno determina el volumen corpuscular y así define el tipo de anemia. Si es normocítica, es decir, si está entre 80 y 100 femtolitros, si es macrocítica, si es más de 100 femtolitros, o es microcítica, si tiene menos de 80 femtolitros. El otro, digámoslo aquí, cojámoslo, este siguiente, que es igual al otro, pero es el que miramos, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media, igual que este, ¿sí? La hemoglobina corpuscular media, lo que hace básicamente es mirar cómo está coloreado estos eritrocitos, la forma de expresar la coloración de los eritrocitos. El valor de referencia normal, lo decía ahora, es de 32 y 36 gramos por decilitro. Así entonces, frente a un estado anémico, uno habla de anemias normocrómica, hipercrómica o hipocrómica, dependiendo entonces dependiendo del valor de esta índice eritrocital, la concentración de hemoglobina corpuscular media. Está entre 32 y 36 gramos por decilitro, que decimos que es normocrómica. Sería hipocrómica cuando es menor de 32 gramos por decilitro e hipercrómica mayor de 36 gramos por decilitro. Pues aquí miramos dos aspectos importantes. Vemos, por ejemplo, acá, esto sería un eritrocito normocítico normocrómico, o aquí en su extremo, un macrocítico, un eritrocito macrocítico, ¿sí? Hipocrómico, normocrómico o hipocrómico, o los eritrocitos microcíticos, que usualmente son hipocrómicos. El último por discutir dentro de los índices eritrocitarios que acabo de nombrar es el índice de distribución de los eritrocitos, ¿sí? Recibe diferentes nombres.
intervalo de distribución de eritrocitos, amplitud de distribución eritrocitaria, el RW, ¿qué significa esto? ¿Sí? El índice de distribución de los eritrocitos. ¿Qué me está diciendo también? Que hay variación en el tamaño de los eritrocitos. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar variaciones en el tamaño. Vamos a ver eritrocitos grandes, normocíticos, microcíticos. Eso es lo que es un índice de distribución. Normalmente está entre 10 y 14.5%. Entonces aquí tenemos, cuando estamos frente a una anisocitosis, o sea, variaciones en el tamaño de los eritrocitos, vamos a encontrar generalmente este valor alterado con índices de distribución de eritrocitos anormal. Por eso se llama, cuando se eleva este valor, se llama anisocitosis, es decir, un valor de referencia por encima de 14.5%. A eso le llamamos anisocitosis. Muy bien. Una vez explicado esta parte de las características de los eritrocitos y cómo lo valoramos en un cuadro hemático, vamos a ver entonces el proceso de la eritropoiesis, cómo se forman los eritrocitos. Estos se desarrollan a partir de la vida embrionaria y la vida fetal. ¿Sí? Es decir, la hematopoiesis se inicia aquí en la etapa embrionaria y en la etapa fetal. Entonces, en el periodo embrionario, la vida embrionaria, hay un periodo que nosotros llamamos mesoblástico, que es el que aparece acá, el periodo mesoblástico, la primera fase de desarrollo de los eritrocitos. Y esto se da en el saco vitelino, que es el saco de Jock. ¿Sí? Aquí empiezan a desarrollarse células sanguíneas primitivas. ¿Sí? Estas células se inician a partir de la tercera semana de gestación y ellos sintetizan una hemoglobina, que es la hemoglobina embrionaria, se llama la hemoglobina de Ockham, Gower 1 y Gower 2. Ya en la etapa fetal se inicia entonces el desarrollo de estos eritrocitos en el hígado, por eso tiene un periodo hepático, o sea, el hígado es sembrado por esas células madres del saco uterino, de este saquito. Ellos migran finalmente al hígado. Y entonces, a partir de la quinta semana de gestación se inicia este periodo hepático, ¿sí? Y produce una hemoglobina que se llama la hemoglobina fetal. Por eso hay distintas formas en la electroforesis de proteínas de hemoglobina. Ya tenemos la hemoglobina Gower, ¿sí? Que es la que nombramos ahorita, ¿sí? Boker, etcétera, y la hemoglobina fetal. Ya a partir del quinto mes de vida intrauterina comienza a desplazarse finalmente a su lugar de residencia permanente, que es la médula ósea roja, donde reside todo este desarrollo mieloide de la vida fetal hasta la vida adulta. ¿Sí? Eso llamaríamos nosotros la hemoglobina A del adulto. Resumiendo, ¿sí? La eritropoiesis tiene tres periodos: un periodo embrionario, un periodo fetal, ¿sí? Y el periodo finalmente del adulto, el desarrollo adulto. Entonces, primero se desarrolla en el saco uterino, luego en hígado y por último a nivel de la médula ósea roja. ¿Sí? Entonces, de nacimiento a la vida adulta, cuando nosotros nacemos, es la médula ósea roja, la médula hematopoyética. Inicialmente, cuando nacemos, ocupa todo el esqueleto. Luego, esta empieza a desplazarse, esta médula ósea a desplazarse y empieza a sufrir cambios, ¿sí? De forma de la periferia al centro y de afuera hacia el centro. Es decir, en el adulto ya la médula albergada, ¿sí? Aparece principalmente en los huesos planos del esqueleto, especialmente cráneo, vértebras, costillas, esternón, pelvis, incluso la epífisis proximal de los huesos largos, húmero
y fémur. Luego vamos acá, desarrolló el saco epitelino, el hígado, y aquí estaría la médula ósea, ¿sí? Principalmente en este tipo de huesos. Cuando uno mira el hueso, habla del llamado hueso esponjoso, ¿sí? Que es este, el hueso esponjoso. A diferencia del hueso compacto, que es el que está en la periferia, ¿sí? Estos huesos esponjosos tienen unos tabiques que forman una estructura esponjosa, ¿sí? Llenos de médula ósea, que nosotros llamamos médula ósea roja, ¿sí? ¿Ok? Sería el hueso compacto y aquí estaría la médula ósea. Entonces la médula ósea roja está principalmente, ¿en qué sitios habíamos dicho? En el adulto. Cráneo, esternón, pelvis. A nivel proximal de los huesos largos, ¿sí? Entonces, si a uno, por ejemplo, le quiere tomar una muestra para saber cómo está la hematopoiesis de los huesos, ¿sí? Para un estudio de una anemia, a uno lo puncionan acá, hace una punción, biopsia del esternón o de la cresta ilíaca, que es un ejemplo de lo que uno toma, porque ahí está muy rico esa médula ósea roja, ¿sí? Conclusión, la médula ósea, ¿sí?, es la encargada de tener células hematopoyéticas que producen no solamente glóbulos rojos, sino glóbulos blancos, leucocitos y plaquetas. Esa es la médula ósea, ¿sí? Entonces, en el adulto, la médula ósea persiste sobre todo a nivel del esqueleto axial, cráneo, costillas, ¿sí?, esternón, ¿sí?, la pelvis y el tercio proximal de los huesos largos, especialmente del fémur y del húmero. ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. ¿Cuánta cantidad se produce? Se calcula que una persona adulta cada día produce 200.000 millones de eritrocitos. Una cantidad exorbitante, ¿sí? Esto equivale entonces a más o menos producir 2.300.000 de estas células por segundo, de la cantidad de eritrocitos que está formando las médula ósea por día. ¿Y esto a qué equivale? Estos 2 billones de células cada segundo, promedio, equivale a lo que normalmente uno vería en una galaxia contando el número de estrellas, es decir, la producción de eritrocitos diarios equivale al número de estrellas que contiene nuestra galaxia, que es la Vía Láctea. Una comparación muy interesante. Entonces, en la médula ósea se están formando estos eritrocitos que van a ser volcados hacia la periferia, ¿sí?, hacia el sistema vascular. ¿Y cómo se forma? A partir de una célula madre en la médula ósea, ¿sí? Ella va a desarrollar células que nosotros llamamos progenitoras, ¿sí?, que empiezan a diferenciarse y finalmente maduran y forman las llamadas células precursoras hematopoyéticas, que finalmente van a ser volcadas a la sangre, a la circulación, como células maduras, ¿sí?, propiamente dichas. Entonces, esto tiene varios estadios. En la primera fase, que es esta que estamos viendo, de la célula madre y su diferenciación, ¿sí?, entonces aparece un primer estadio, que es la formación de células que estamos viendo aquí, las llamadas progenitoras. ¿Y a partir de cuándo? A partir de una célula madre, que es la célula madre pluripotencial, que es esta célula madre que está aquí, ¿sí?, la célula progenitora, que es la encargada de producir toda esa serie de células, ¿sí?, rojas, blancas, plaquetarias, etc., ¿sí? La llamamos la célula de stem cell, ¿sí?, stem cell. De esa célula madre pluripotencial se van a formar
unas llamadas unidades formadoras de colonias, especialmente la célula madre mieloide pluripotencial, que es esta que aparece, UFC-GEM, porque la encarga de producir todos estos. También forman no solamente eritrocitos, sino granulocitos, macrófagos y megacariocitos, que son las futuras plaquetas. ¿Sí? Y entonces, a partir de esta célula que acabo de nombrar, ¿sí?, la célula madre mieloide pluripotencial, se forman entonces los progenitores eritroides. Hay dos: el BFUE, que es la unidad formadora eritroide rápida, y el UFC-E, que es la unidad formadora de colonias eritroides, en ese orden. Entonces ya tenemos esas células progenitoras, ¿sí? Ahora vamos a hablar entonces cuáles son las células precursoras. O sea, aquí viene ya la línea eritropoyética de células precursoras, que a partir de esta célula UFC-E va a formar los primeras células precursoras reconocibles de la eritropoyesis, que son los proeritroblastos. Se van a ver en histología las características histológicas de esta célula. Y a partir de este proeritroblasto, bajo diferentes etapas de maduración, se van a producir los llamados eritroblastos. Tenemos el primer grupo, que son los eritroblastos basófilos, eritroblastos policromáticos y los eritroblastos ortocromáticos. La línea eritropoyética que sigue. Después de que ha madurado este eritroblasto, ha aparecido, este eritroblasto eyecta el núcleo que tiene acá y va a formar una nueva célula que nosotros llamamos reticulocito. Este reticulocito va a salir hacia la sangre y 1 o 2 días después madura y forma finalmente el eritrocito, el hematilla como tal. Entonces, no olviden eso, que un reticulocito, ¿sí?, es una célula que aparece después de que el eritroblasto ortocromático ha inyectado su ¿qué? Núcleo. Su núcleo. Y tiene unas características interesantes. 1, ya vimos, no tiene núcleo. ¿Sí? 2, contiene RNA residual. ¿Por qué? Porque esta todavía conserva algunas organelas citoplasmáticas, como son mitocondrias, ribosomas y restos de aparato de Golgi. Entonces, estos polirribosomas son capaces todavía incluso de sintetizar hemoglobina. ¿Y por qué se llama reticulocito? ¿Sí? Se denomina así debido a la persistencia de esos ribosomas. Estos ribosomas se pueden aglutinar y ser teñidos con azul de metileno, ¿sí? Y van a formar como una serie de redes que se agrupan en forma reticular, por eso se les llama reticulocitos. Una vez volcados a la circulación, permanecen, ¿sí?, un día en sangre periférica y allí van a perder sus ribosomas para formar finalmente el llamado eritrocito. Entonces hay diferencias entre lo que nosotros llamamos un reticulocito y el eritrocito propiamente dicho, que nos falta con el eritrocito. Uno es un poco más grande que el eritrocito. Miren, mide 9 micras, el eritrocito promedio mide unas 8 micras. Tiene mayor volumen, ¿sí? Volumen. Por eso cuando hay elevación de reticulocitos, uno ve una anemia macrocítica, porque está viendo que el volumen corpuscular es elevado, por encima de 100 hectolitros. Pesa promedio igual al eritrocito y tiene una menor coloración, 30 gramos por decilitro. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, apareció la célula madura.
Una vez ha sido volcada, 2 días después aparece el eritrocito como tal. ¿Y cómo se formó? Por todo esto que ya vimos. Tenemos la primera línea de células progenitoras, el proeritroblasto, que están los eritroblastos, basófilo policromático, ortocromático, eyecta el núcleo, forma el reticulocito como tal, ¿sí? Este permanece unos días en la médula ósea hasta que es volcado los reticulocitos a la sangre. Miren ustedes que los eritrocitos no son volcados de la médula a la sangre, sino que el que se eyecta es el reticulocito, que es el eritrocito inmaduro, ¿sí? Y este reticulocito finalmente va a perder la mitocondria, los ribosomas, etcétera, pierde ribosomas y solo queda como tal el eritrocito, ¿sí? Entonces, resumamos. Tenemos a partir de una célula madre un proeritroblasto que va a formar los llamados eritroblastos, basófilo, ortocromático, etcétera, hasta que finalmente aparece este que está aquí, que sería el reticulocito, que en sangre periférica madura, 1 o 2 días después se convierte en eritrocito. ¿Sí? ¿Cuántos días se demora en todo este proceso? Más o menos la formación de estos eritrocitos a partir del momento que se inicia estas divisiones, con en promedio unos 7 días. ¿Sí? 7 días. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos una gráfica que nos está diciendo esto muy bonito. Esta es la célula stem cell, que son las células madres pluripotenciales que forman estas colonias de eritrocitos, y luego aparecen los progenitores eritroides, FUE, el UFC, ¿sí? Y después a partir de ahí se forman las células precursoras, proeritroblasto, blasto basófilo, cromatófilo, ortocromático, reticulocito y eritrocito. Esa es la secuencia que ustedes van a ver en histología. Célula madre pluripotencial, células progenitoras, células precursoras, proeritroblastos, eritroblasto y finalmente las células maduras que serían ya finalmente los reticulocitos y los eritrocitos. Ellos van, en la medida que se van dividiendo, que esto es una división, la mitosis, ¿sí? Y se van dividiendo, van formando divisiones, cada una forma 2 células, 2 células, 2 células, hasta que finalmente, ¿sí? Ven ustedes que forman de una célula progenitora, se obtienen más o menos 16 eritrocitos, es decir, esta célula progenitora va a formar 16 eritrocitos, 16 eritrocitos, ¿sí? Todos estos eritrocitos son viables, todos estos eritrocitos salen a la circulación, todos estos eritrocitos no. Normalmente existe lo que nosotros llamamos un proceso de apoptosis de algunas de ellas, ven ustedes en línea aquí, las lineecitas discontinuas, ¿sí? Que están mostrando que no todos los eritrocitos son viables, algunos de ellos sufren lisis y hacen lisis dentro de la médula ósea, es un proceso normal que ya vamos a ver. Entonces, tenemos dentro de la maduración eritrocítica, hiciéramos un examen, un aspirado de la médula ósea, encontraríamos adentro de la médula aquí células nucleadas, que son todos estos precursores de los eritrocitos, eritroblastos basófilos, hasta el eritroblasto ortocromático. Y luego, en la sangre, veríamos entonces 2 tipos de células, reticulocitos y los eritrocitos maduros. ¿Captaron la idea? Sí. Entonces, la eritropoiesis designa que hay una actividad de proliferación y maduración de estos eritrocitos en la médula ósea roja. ¿Sí?
Y entonces cuando decimos que hay una eritropoyesis eficaz, ¿sí? Cuando este número de matrices viables, funcionales, ¿sí? Se pueden demostrar presentes en sangre. Cuando hay una eritropoyesis eficaz, entonces vamos a determinar los llamados reticulocitos que ingresan a sangre periférica. Yo quiero saber si hay una eritropoyesis eficaz, entonces miro y cuantifico cuánta cantidad hay de reticulocitos en sangre. Si hay reticulocitos en sangre normales, me está diciendo que la eritropoyesis es eficaz. Y entonces, cuando hay una eritropoyesis insuficiente, cuando hay una reducción significativa, ¿sí? Desde el punto de vista cuantitativo, ¿sí? De estos precursores eritroides, especialmente de reticulocitos, ¿sí? De los reticulocitos. Entonces, la capacidad regenerativa de la médula ósea se expresa por un índice de reticulocitos que vamos a cuantificar y lo expresamos como este llamado IRC, que normalmente está promedio un 2.5%, varía entre 2 y 3%. ¿Sí? Cuando esto aparece aquí, entonces decimos, la eritropoyesis es eficaz y suficiente. ¿Por qué hay una eritropoyesis eficaz y suficiente? Porque logró que hubiese una proliferación medular, ¿sí? Que depende de la síntesis del DNA, de la maduración nuclear, y de una buena maduración eritrocitaria que va a depender, por ejemplo, de otros elementos como son la vitamina B12, el ácido fólico, etc. ¿Sí? ¿Qué vemos acá en estos dos células? ¿Esto cómo le llamaríamos? ¿Okay? Eritrocito. Y este que está aquí. Reticulocito. Que es un poco más grande, que tiene aspecto, recuerda que estos son ribosomas que se aglutinan. ¿Cómo llamaría esto? ¿Okay? Reticulocito. Reticulocito. Ese es. Entonces, estos reticulocitos son células de transición, no olviden, entre eritroblastos nucleados y los hematíes maduros. ¿Sí? ¿Por qué? Tienen polirribosomas que son capaces de continuar sintetizando hemoglobina. ¿Sí? Ellos permanecen 2 días en la médula ósea y un día después pasan a la sangre, y un día en la sangre periférica. Allí van a perder sus ribosomas para transformarse en los llamados ¿qué? Eritrocitos. ¿Está bien? Entonces, estas células, los reticulocitos, permanecen más o menos 2 días en la médula ósea. Luego son volcados a la sangre periférica, ¿sí? Permanecen un día y luego se transforman en los llamados eritrocitos o hematíes maduros. Insisto mucho en estos reticulocitos, ¿sí? Porque ellos reflejan la sustitución diaria de la población eritrocitaria, ¿sí? En promedio, uno podría decir que de todos estos eritrocitos que circulan en la sangre, el 1% se mueren por vejez usualmente. Y entonces ese 1% que envejecen y se mueren, que son destruidos, son reemplazados por estos reticulocitos, que en promedio se produce ¿cuánto? Más o menos. Si se muere 1%, ¿cuánto reemplazaría la médula ósea? 1%. ¿Entendieron? Ellos son los que sustituyen a esa población eritrocitaria que se muere. Entonces, estos porcentajes de referencia en cuanto a los valores del porcentaje relativo varía mucho con la edad, ¿sí? En promedio, un adulto, si ustedes ven aquí, ¿qué promedio le dan a este porcentaje de eritrocitos? ¿Promedio? ¿Cuánto? 1%. El valor es de 0,5 y 1,5. ¿Sí? Las mujeres un poquito más, por aspectos fisiológicos como la menstruación, etc.
En los niños, ustedes ven aquí, el porcentaje de referencia, ¿sí?, de este valor de reticulocitos es del 4%, y en niños lactantes es todavía mayor, un poquito más, 5%. Entonces ahorita hablamos de un valor muy importante, que era el índice de reticulocitos corregido, el IRC. Este IRC refleja lo que son el recuento de reticulocitos, que es el porcentaje que me dan a mí en sangre periférica, que es este, y lo divido, lo multiplico por el hematocrito, y esto lo divido por 45%, que sería el promedio. Entonces, este índice de reticulocitos corregido tiene un valor de referencia entre 2 y 3%. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si yo tengo un valor entre 2 y 3%, promedio 2.5, entonces yo también puedo clasificar la anemia desde el punto de vista patogénico. ¿Sí? Si tengo un índice de reticulocitos bajo, menor del 2.5%, o para ser más preciso, menor del 2%, me está diciendo que la eritropoyesis es ¿qué? Insuficiente. Doctor. Por eso es que hablamos de una anemia que a veces se llama anemia hiporregenerativa. ¿Por qué? Porque la médula ósea no prolifera adecuadamente. No hay células, hay un trastorno en la proliferación medular, o hay un trastorno en la maduración de los eritrocitos, ya sea nuclear o citoplasmática. Me explico. Ustedes vieron ya con la doctora Beatriz la importancia de la vitamina B12 y del ácido fólico, importante en el desarrollo de la maduración nuclear de los eritrocitos. Entonces, si yo tengo una deficiencia de vitamina B12, ¿sí?, B12 produciría una anemia que se llama anemia megaloblástica por un trastorno de la maduración, ¿qué? Nuclear. Y entonces, ¿cómo la voy a detectar? Hombre, uno de las formas de detectarla es que el índice de reticulocitos corregido es menor de ¿cuánto? 2.5. 2,5. O sea que una anemia megaloblástica sería un tipo de anemia ¿de qué tipo? Hiporregenerativa. Lo mismo, si hubiese, por ejemplo, una deficiencia de hierro, entonces alteraría la maduración citoplasmática, hay una eritropoyesis ineficaz, y también sería una anemia hiporregenerativa. Todas por eritropoyesis insuficiente, ya sea por trastorno de la proliferación o por trastorno de la maduración eritrocitaria. Y cuando yo tengo índices de reticulocitos muy elevados, por encima del 2,5%, hablo de lo que llamamos una anemia hiperregenerativa. Y la causa más común son las anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas tienen esa característica, que hay reticulocitosis con índices de reticulocitos corregido elevado. O también podría ocurrir en sangrados activos. En un sangrado activo también se elevan los reticulocitos, porque si el paciente sangra, entonces está perdiendo más eritrocitos y la médula responde. ¿Cómo responde la médula? ¿Produciendo qué? ¿Más reticulocitos? Claro. Ok. Ahora hablaba que no todas las células son viables. No todas las células son viables. ¿No? Aquí la gráfica, vea, es la que no es viable, otra es la que no es viable. Normalmente, un 10 a un 15%, o sea, uno de cada 8 precursores, son destruidos antes de pasar a la circulación. A eso le llamamos la llamada eritropoyesis ineficaz fisiológica. En este proceso, estas células sufren hemólisis dentro de la médula ósea. Y eso es un proceso fisiológico normal. También es interesante
decir que cuando estos eritrocitos son volcados hacia la circulación, pues no todos llegan y pasan la circulación. Algunos, vean aquí, ¿sí?, se reservan y se guardan aquí, ¿sí?, en el vaso. O sea, es lo que llamamos la reserva del eritrocito, ¿sí? Entonces el vaso, en un momento dado, se puede contraer, ¿sí?, y liberar eritrocitos que tiene almacenados, ¿sí? ¿Ok? Se dice que de los 120 días que vive un eritrocito, por lo menos 2 días los pasa en el vaso, ahí quieticos, ¿sí? ¿Y qué circunstancias pueden liberar el vaso? Situaciones de estrés, por ejemplo, un sangrado, lo que sea, y entonces bajo el estrés, la adrenalina produce una intensa contracción del vaso, y esto hace que estos eritrocitos pasen a la sangre, ¿sí?, etc. Es una forma de reserva. Algo lo vieron ustedes por ahí cuando hablaron de sangrados digestivos. Entonces, ¿cómo se regula la eritropoyesis? A ver, ¿cómo piensan ustedes que se puede regular la eritropoyesis? Si hablamos de eritropoyesis eficaz, ¿cómo se puede regular esta eritropoyesis? ¿Cómo se puede regular? Uno, dos. La regulación ocurre ¿dónde? A nivel de la proliferación y a nivel de la maduración. Entonces hablamos de regulación de la proliferación y de la regulación de la maduración eritrocítica. Eso es lo que hablamos de los procesos de regulación de la eritropoyesis, ¿sí? Entonces, no olviden ustedes que la producción normal de eritrocitos permite sustituir diariamente el 1% de todos estos hematíes circulantes del organismo, desde que normalmente se destruye un 1%. Y el responsable de toda esta producción de eritrocitos es todo un dispositivo que nosotros llamamos, desde el punto de vista, el eritrón, ¿sí?, que es el órgano rojo, ¿sí?, que está dentro de este compartimiento intramedular principal, aunque también dentro del compartimiento circular. Entonces, este eritrón hace parte de esto, ¿sí? O sea, esta regulación o formación de eritrocitos se lleva a cabo a través de estos procesos. El eritrón, entonces, no es más que un órgano dinámico de reserva de células precursoras, que son estas que están acá, de reserva de células precursoras, ¿sí?, de la médula ósea, ¿sí? Ese es el eritrón, llamado eritrón, que nosotros para no echar más carreta, ¿sí? Eso es el eritrón. Reserva de células, ¿qué? ¿Células qué? Precursoras. Progenitoras y precursoras. Bueno, entonces este es el eritrón que nosotros llamamos propiamente dicho, el eritrón fijo, ¿sí? ¿De qué depende este eritrón? De estas células dinámicas. ¿De qué va a depender esa función? ¿De qué depende? Depende, uno, de que la médula ósea sea funcionante, que tenga la capacidad de proliferar, ¿sí?, de proliferar y responder a ciertas hormonas, como es la eritropoyetina, que se produce normalmente en el riñón, y que gracias a esta hormona pueda proliferar y madurar esas células progenitoras. ¿Y de qué también va a depender este eritrón? Depende de un aporte adecuado de sustratos necesarios para que también madure, ¿sí? Es decir, para que haya una maduración nuclear y citoplasmática de estos precursores electrónicos. Entonces, el primer factor es qué tanto está proliferando la médula ósea. Y hay factores proliferativos de
esa eritropoyesis. Los factores proliferativos de la eritropoyesis son los factores que van a regular la proliferación y maduración de estos progenitores eritroides. ¿Sí? Es decir, estos progenitores eritroides dependen de una serie de factores que pueden regular en forma positiva o negativa esta eritropoyesis. El principal factor eritropoyético que estimula, ¿sí?, la maduración de estos progenitores eritroides es la eritropoyetina, que nombré ahorita. Y esta eritropoyetina interactúa con otras citoquinas, ¿sí?, hematopoyéticas, especialmente el factor de Still, la interleuquina 3, el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, y este último que sería el factor similar a la insulina. Yo miro acá, estos serían los progenitores eritroides, ¿sí?, que dependen de su principal factor, que es ¿cuál? Eritropoyetina. La eritropoyetina. Y de otras citoquinas que estarían interactuando con esta hormona, como son el factor de Still, el factor similar a la insulina, IFG1, la interleuquina 3 y el factor estimulante de granulocitos y monocitos. ¿Sí? Estos son los factores que regulan en forma positiva, ¿sí?, la proliferación de estas células progenitores eritroides. También puede existir una regulación negativa, es decir, algunas subpoblaciones de linfocitos que tienen actividad supresora, que son los linfocitos supresores, inhiben la eritropoyesis, todo lo contrario. ¿Y cómo lo hacen? Por ejemplo, liberando citoquinas inhibitorias, como la interleuquina 2. ¿Sí? Esta interleuquina va a inhibir este tipo de células progenitoras, la BFUE. Y algunos péptidos, como es este que yo voy a nombrar más adelante, que es ACSDKP, o también llamado ceraspenide, que inhibe, igual que el otro, ¿sí?, estas células formadoras de colonias, UFC-E, mientras que este inhibe la BFUE, este inhibe esta otra. Entonces tenemos la interleuquina, entre otras, y el ceraspenide, ¿sí?, que inhibe la actividad de estos progenitores eritroides. Entonces, la eritropoyetina, ¿qué es? Es una hormona. De hecho, es una glicoproteína que se sintetiza fundamentalmente en la corteza renal. 90% de la síntesis de esta hormona es a nivel de la corteza renal. ¿Ok? Como importante para que lo tengan en cuenta. ¿Qué funciones tiene esta hormona? Bueno, pues ahora decía, esta hormona en la médula ósea tiene la función de proliferar y diferenciar estos precursores eritroides. De hecho, es el principal regulador fisiológico de la producción de eritrocitos. Incorpora estos progenitores al ciclo celular, inducen activación de mitosis, ¿sí?, sobre todo en células que son estas que decía ahora, unidades formadoras de colonias de eritrocitos, las UFC-E, que son las principales células sensibles a la acción de esta hormona. También tiene otras funciones, entre otras a nivel central. La eritropoyetina es neurotrópico, neuroprotector, sobre todo en pacientes que tienen traumas cráneoencefálicos, porque previene la muerte de neuronas ante estímulos hipóxicos. En los vasos sanguíneos estimula la angiogénesis y puede tener otros efectos. Estimula la producción de endotelina 1 y estimula la síntesis de un inhibidor, ¿sí?, un PAI, que lo llamamos PAI-1, que es el inhibidor de la, digamos, la que inhibe la fibrinolisis, ¿sí?, el PAI-1. Y por último, a nivel del hígado, la eritropoyetina inhibe la expresión de hepcidina, que ustedes ya la vieron por allá con la doctora Beatriz cuando hablamos de metabolismo de hígado. Entonces,
¿Dónde es que actúa principalmente la eritropoyetina? En estas células, este tipo de progenitor eritroide, UFC-E, interactuando con otras citoquinas que la potencializan, como decía ahora, por ejemplo, la interleuquina 3. ¿Sí? Aquí está la eritropoyetina, ¿sí? Estimulando toda esta formación, el desarrollo de estas células precursoras. ¿Sí? Está la eritropoyetina sobre este precursor eritroide, estimulando la maduración de la línea precursora de eritrocitos. ¿Sí? Aquí estaría la médula ósea roja, que está stem cells, y aquí está esta colonia, ¿sí?, de células precursoras, donde va a actuar aquí principalmente la eritropoyetina. Entonces, estos precursores o progenitores eritroides tienen su propio receptor para responder a esta hormona. Y una vez activados, pues se inicia toda la diferenciación de masa eritroides, es decir, la eritropoyetina aumenta la masa de eritrocitos circulantes. ¿Sí? Entonces tenemos una hormona importante en el desarrollo de la eritropoyesis, ¿sí?, que es la eritropoyetina. ¿Está claro? Principal hormona reguladora de la eritropoyesis. ¿Por qué se produce eritropoyetina? ¿Qué factores regulan la producción de eritropoyetina? El estímulo más importante para la producción de eritropoyetina es la disponibilidad del oxígeno para las necesidades metabólicas tisulares. Ustedes saben que los eritrocitos transportan hemoglobina y el transporte de hemoglobina, ¿sí?, es un factor determinante para este transporte de oxígeno. Vea la hemoglobina. ¿Sí? Ustedes ya conocen esta formulita. Entonces, el transporte de oxígeno que depende del contenido arterial y del gasto. Y este contenido arterial depende fundamentalmente de la hemoglobina. Entonces, si hay una disminución del transporte de oxígeno, sobre todo a nivel renal, una hipoperfusión renal, esto va a estimular la síntesis de eritropoyetina. ¿Y por qué renal? Porque ahí se produce el 90% de la EPO. Claro, correcto. Y entonces hay factores que van a determinar la producción de esta hormona. Por ejemplo, bajo la hemoglobina. Si baja la hemoglobina, el paciente está ¿qué? Anémico. O se está desaturando, vea la formulita aquí. O hay una hipoxemia, ¿sí? O hay un gasto cardíaco, flujo sanguíneo bajo, como ocurre en pacientes con insuficiencia cardíaca. En pacientes con insuficiencia cardíaca, pues van a tener un volumen circulante efectivo bajo, ¿sí? Cualquier factor que afecte el flujo sanguíneo renal. Todos estos factores, ¿sí?, el flujo sanguíneo renal, la disminución del aporte de oxígeno, ¿sí?, la disminución de la hemoglobina, la disminución de la saturación de oxígeno, todos estos factores estimulan la producción de eritropoyetina. Por ejemplo, aquí vemos pacientes que viven en grandes alturas, ¿sí? Si esos pacientes viven en grandes alturas, ¿se va a afectar la presión arterial de oxígeno? Sí, doctor. Claro. Entonces se afecta la presión arterial de oxígeno. Si se afecta la presión arterial de oxígeno, entonces estos pacientes van a tener hipoxemias. Y esta hipoxemia, ¿sí?, va a ser regulada cuando estos pacientes viven en grandes alturas, va a ser, digamos, compensada con un incremento, ¿sí?, del hematocrito. Este es el hematocrito de los pacientes que viven a grandes alturas. Ven ustedes que el hematocrito se eleva. Por eso cuando ve uno paciente que vive en grandes alturas, lo ve muy chateado, ¿sí? Y es porque tiene un hematocrito muy elevado estos pacientes.
Entonces, en conclusión, ¿sí? El órgano principal productor de la eritropoyetina es el riñón. Esta eritropoyetina estimula, ¿sí?, la maduración de estos progenitores eritroides, ¿sí?, y esta misma es producida cuando se afecta cualquier factor de los que acabamos de ver. Está hipovolémico, está anémico, está en falla cardíaca, tiene una enfermedad pulmonar, etc. ¿Sí? Entonces, esta es la hormona más importante. Hay otros factores que también podrían intervenir en la síntesis de eritropoyetina. Uno de ellos, por ejemplo, es la angiotensina 2. La angiotensina 2, dentro de tantas funciones que tiene, vasoconstrictoras, proliferativas, la angiotensina también es una hormona que estimula la síntesis de eritropoyetina por parte del riñón, los andrógenos y las hormonas tiroideas. ¿Sí? Entonces aquí resumo, esta es la eritropoyetina que fue producida por el riñón y que fue liberada de acuerdo a algunos factores, principalmente la disminución del transporte de oxígeno, cualquiera sea su causa. ¿Sí? Entonces quedamos en que algunas hormonas podrían incrementar la producción de eritropoyetina. ¿Cuáles? Andrógenos, angiotensina 2, hormonas tiroideas. ¿Y por qué pongo este muñeco acá, aquí grandulón, o esta señora que parece más bien, bueno, lo que saben ustedes, ¿sí?, muy desarrollada, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes? Porque se está aplicando ¿qué? Los andrógenos. Andrógenos, ¿cierto? Es una paciente, sobre todo mujeres, que se colocan andrógenos para aumentar la masa muscular, pues también están elevando la producción de eritropoyetina. ¿Sí? No olviden. Bueno, por un lado. 2. Cuando el paciente empieza a alterarse la función renal, que es lo que nos llamamos enfermedad renal crónica, cuando esa tasa de filtración glomerular empieza a disminuir, también tienen incapacidad de producir eritropoyetina. Y el riñón falla también en producir esta hormona. ¿Sí? Y también hay otras causas, como son citoquinas, que afectarían de modo adverso la producción y la acción de esta hormona, principalmente interleuquina 1, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral tipo alfa. Veamos para explicar algunas cositas. En algunas condiciones, por ejemplo, que hay una hipoperfusión renal, ¿sí?, como ya habíamos dicho, aumenta la secreción de eritropoyetina, siempre y cuando el riñón esté funcionando. Pero cuando hay hipoperfusión renal, también se activa la secreción de renina, y esta renina dispara todo el sistema renina-angiotensina hasta que finalmente libera angiotensina 2. ¿Sí? La angiotensina 2 se liberó gracias a la acción de esta enzima, la ECA1, por este sustrato angiotensina 1. Entonces la angiotensina 2 tiene dos efectos importantes. Este es el más importante, estimula la secreción de eritropoyetina, pero también puede estimular de forma directa progenitores eritroides en la médula ósea. Todo esto finalmente produce incremento de la masa de eritrocitos. Nombra ahorita que la eritropoyetina, ¿sí?, podría elevarse y elevar también la masa de eritrocitos, ¿sí?, cuando se administran, por ejemplo, anabólicos. Por eso entonces se considera que esta eritropoyetina elevada, ¿sí?, podría tener un efecto de doping, y eso lo utilizan algunos deportistas de alto rendimiento, como los ciclistas, que se aplican andrógenos, ¿sí?, para tener mayor rendimiento, porque se aumenta la masa de hematocrito, aumenta hemoglobina, aumenta transporte de oxígeno,
y esto hace que de forma desleal ganen competencias. Y que está prohibido eso. Aquí decíamos también que la enfermedad renal crónica se reduce la producción de eritropoyetina. Esto es debido a muchos factores, entre ellos por la misma falla del riñón, pierde la masa renal y fuera de eso, estos pacientes tienen citoquinas proinflamatorias que van a alterar, digámoslo aquí, la respuesta de la eritropoyetina en forma endógena. Citoquinas como la interleuquina 1, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral. ¿Sí? No olviden que en pacientes con anemia y enfermedad renal crónica tienen dos cosas grandes. Por un lado, tiene una disminución en la producción y en la respuesta de la eritropoyetina, y dos, tienen unos niveles elevados de esta proteína, que es la hepcidina. La hepcidina, ¿sí?, va a disminuir, entre otras cosas, la absorción de hierro, el transporte de hierro, la disponibilidad de hierro. Ustedes saben por qué. Yo ya aquí no me voy a poner con detalles porque eso lo viene por ahí en bioquímica. Entonces son dos características, elevación de hepcidina y reducción de la eritropoyetina, que puede explicar en gran parte por qué un paciente con enfermedad renal crónica está anémico. Entonces, si ese paciente tiene una enfermedad renal crónica y está anémico, uno de los tratamientos de estos pacientes, ¿cuál sería? Para mejorar la anemia. Suplementar la eritropoyetina. ¿Cómo? Teo, ¿decías? No sé, doctor, pues se me viene a la cabeza de pronto Si yo tengo un paciente suplementar con enfermedad renal, eritropoyetina. ya, sí, correcto. Si tengo un paciente con enfermedad renal crónica y está anémico, uno de los tratamientos centrales de estos pacientes con anemia es la administración exógena por vía subcutánea de esta hormona, la eritropoyetina. ¿Sí? Este es uno de los fármacos que tenemos disponibles, eritropoyetina exógena, que la administramos por vía subcutánea para mejorar la anemia en estos pacientes. Ahorita hablamos de citoquinas que actúan sinérgicamente con esta hormona. ¿Sí? Especialmente nombramos algunos, interleuquina 3, el factor estimulante colonias de granulocitos y monocitos, el factor estimulante similar a la insulina, etcétera, etcétera, el factor de Still, aquí tenemos estos dos. ¿Sí? Estos dos interactúan con aquí estaría actuando la eritropoyetina. Entonces estas, digamos, estas sustancias, interleuquina 3, miren, van a interactuar previa a la acción de la eritropoyetina, ¿sí?, sea en células stem cell o en otras células previas a ella. Es decir, estas interleuquina 3, factor estimulante, etcétera, estimulan la diferenciación de la célula de la madre pluripotente, stem cell. Ahora, todo lo contrario. ¿Qué factores pueden disminuir directamente la producción de eritropoyetina? Entonces, en ciertas situaciones, como en la inflamación crónica, la infección crónica o neoplasias, digo inflamación crónica que podría ser, por ejemplo, una artritis reumatoide o una infección crónica como la osteomielitis, o en pacientes con algunas neoplasias, estos pacientes liberan citoquinas proinflamatorias que inhiben directamente o que alteran, ¿sí?, la producción de eritropoyetina. Así tenemos la interleuquina 1, que disminuye directamente la producción de eritropoyetina, o el interferón gamma, que suprime la respuesta de la médula ósea a la eritropoyetina. ¿Sí? Es un ejemplo de hecho. Entonces tenemos situaciones, neoplasias, infecciones, artritis, y aquí está incluido incluso la falla cardíaca, insuficiencia cardíaca. Pacientes con insuficiencia cardíaca liberan también citoquinas como este que nombraba ahorita, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, y todos de una u otra manera están alterando, ¿sí?,
la acción de la eritropoyetina, ya sea porque inhibe directamente o porque inhibe la respuesta de esta en la médula ósea. Así entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, con falla cardíaca, ¿sí? Entonces, ¿por qué estaría anémico un paciente con falla cardíaca? ¿Por qué hace anemia un paciente con falla cardíaca? Lo mismo que el paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, un paciente con falla cardíaca tiene, por un lado, tiene un déficit de hierro, ¿sí? Y de hecho, los niveles de hepcidina están elevados, ¿sí? Los niveles de eritropoyetina están disminuidos. ¿Y por qué están disminuidos? Por esta presencia de citoquinas circulantes que nombré ahorita. Pues lo mismo que en la enfermedad renal crónica, hay una disminución de eritropoyetina con elevación de la hepcidina, ¿sí? Y esto altera el transporte, el uso del hierro, etc. Además, los pacientes con falla cardíaca tienen una disfunción renal asociada por la disminución de ese volumen circulante. Y fuera de eso, muchos de estos pacientes toman inhibidores de la ECA, como el enalapril, por ejemplo. ¿Y cómo estos IECA van a producir anemia? Pues veamos lo siguiente, ahorita lo vamos a ver. Es el paciente con falla cardíaca, ¿sí? Que tiene una reducción de la masa de eritrocitos, entre otras por muchos factores, ¿sí? Miren los niveles de hepcidina elevados que van a alterar todo este hierro disponible para ser liberado, por eso produce una especie, digámoslo aquí, de anemia por enfermedad crónica, ¿sí? La presencia de citoquinas proinflamatorias que van a frenar la síntesis de eritropoyetina y alterar la acción de esta hormona. Y también está incluido otra sustancia que también altera la eritropoyesis, que la nombré ahorita, el ceraspenide, ¿sí? El anticuerpo SKKP, así lo llaman. ¿Qué es esta sustancia? Es un péptido que inhibe, ¿sí?, la proliferación de células de madres pluripotenciales y de los progenitores, como una acción opuesta, digamos aquí, a la interleuquina 3 y al GM-CSF. ¿Sí? Entonces, esta sustancia es un inhibidor de la eritropoyesis, ¿sí? En condiciones normales, esta sustancia es inhibida exclusivamente por la enzima ECA1. Recuerden que este es un inhibidor natural de estas células hematopoyéticas pluripotenciales. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría acá? Recuerde que esta sustancia es hidrolizada exclusivamente por la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo miro aquí qué es lo que está haciendo una enzima, la enzima, la ECA, pues está degradando esta enzima. Entonces, si yo le doy un fármaco, como puede ser enalapril, que es un inhibidor, ¿sí?, de la ECA, enalapril, ¿qué haría este inhibidor de la ECA? Pues bloquearía la acción de la ECA, ¿sí?, de la enzima convertidora. Entonces, si yo le doy un inhibidor de la ECA, entonces van a bloquear la hidrólisis de este tipo de ceraspenide y entonces se incrementarían los niveles de esta sustancia y por tanto haría este efecto, ¿sí? Veamos acá. Recuerde que esta es la ECA. ¿Qué hace la ECA? ¿Hidroliza qué? Ceraspenide. A esta ceraspenide, ¿sí? ¿Y qué es lo que normalmente hace esta ceraspenide? Bloquear, ¿sí?, la maduración de estos progenitores eritroides. Es un inhibidor natural, ¿sí? Entonces aquí, si yo le doy, por ejemplo, le doy aquí está, ¿sí? Entonces, ¿qué haría la ECA? Bloquear todo esto. Si bloqueo todo esto, entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Miren, acuérdense que a partir de la angiotensina 1 se forma angiotensina 2.
La angiotensina 2 estimula la secreción de eritropoyetina y favorece el incremento de la masa eritrocítica. Fuera de que la ECA está hidrolizando y bloqueando la acción de este inhibidor natural de estas células progenitoras. Entonces, ¿qué le pasaría si yo le diera un inhibidor de la ECA, como el enalapril? Entonces, ¿qué le pasaría si yo bloqueo la ECA, bloqueando aquí? ¿Qué le pasa a los niveles de esta sustancia? Se elevan, ¿sí? O sea, incrementan los niveles séricos de este seraspenide, y entonces, ¿qué efecto haría? Y esto se bloquea, si yo le voy a dar un bloqueante y ECA, ¿sí? ECA1, entonces los niveles se elevan y aquí entonces estos progenitores eritroides estarían suprimidos, inhibidos, por tanto la masa de los eritrocitos disminuye. En otras palabras, uno de los efectos secundarios que tienen estos fármacos inhibidores de la ECA es que pueden producir anemia en algunos pacientes, sobre todo con enfermedad renal crónica. Razones: porque se elevan los niveles de esta sustancia, y dos, porque en forma directa produce una resistencia a la acción de la eritropoyetina. Esos eran los factores proliferativos de la médula ósea. Ahora hablemos de los factores madurativos de la eritropoyesis. ¿Cuáles son los factores madurativos de la eritropoyesis? ¿Qué tipo de maduración sufren los eritrocitos? Nuclear y citoplasmático. Nuclear y citoplasmático. Entonces, no olviden eso. La eritropoyesis depende de una maduración de eritrocitos, que a su vez es nuclear o citoplasmática. O sea que la maduración eritrocitaria requiere de un equilibrio entre maduración nuclear y maduración citoplasmática. ¿Cuáles son los factores que determinan la maduración nuclear? ¿Qué sustancias? La vitamina B12, ¿no? Vitamina B12 y el ácido fólico. ¿Y cuáles son los que determinan la maduración citoplasmática? ¿El aporte de qué? De hierro. De hierro, entre otras. ¿Sí? Entonces, la maduración eritrocítica nuclear, ¿sí?, implica que hay mitosis sucesivas. Y esto exige síntesis y duplicación del DNA celular en cada una de esas divisiones que yo nombré, desde el proeritroblasto, eritroblasto basófilo y todo lo demás. O sea que la síntesis del DNA en ese proceso de maduración eritrocítica requiere de unos factores que se aportan para que estos eritrocitos maduren, ¿sí?, y sinteticen DNA. Y estas sustancias son vitamina B12 y el ácido fólico, que ya vieron con la doctora Diana. ¿Sí? Entonces, estas dos sustancias, vitamina B12 y ácido fólico, están implicadas en el metabolismo de estas células, especialmente en la síntesis y en la regulación de DNA. ¿Sí? Y hay una relación interactiva entre esta vitamina B12 y el ácido fólico, que es la vitamina B9. ¿Sí? Hay una relación interactiva, y ustedes lo recuerdan. ¿Sí? La vitamina B12, bueno, nosotros administramos vitamina B12, o la ingerimos en forma de hidroxicobalamina. Y esto se requiere de unas enzimas como la metiltransferasa para convertirse en metilcobalamina. Cuando esto ocurrió, esta metiltransferasa activó el ácido metiltetrahidrofólico y lo convirtió en tetrahidrofolato. Y este tetrahidrofolato, que fue activado gracias a esta enzima en presencia de esta vitamina B12, inicia una serie de pasos
para convertirse en metiltetrahidrofolato, y este metiltetrahidrofolato sirve como factor importante a través de una enzima que es el timilato sintetasa para que se inicie la síntesis del ADN, cosa que ustedes ya vieron con la doctora Beatriz. ¿Sí? Muy bien. Ahora, dentro de la maduración eritrocítica, citoplasmática, cuando se está hablando de esto, está hablando de que hay síntesis de hemoglobina. O sea, dentro de la maduración eritrocítica, citoplasmática, se está sintetizando la hemoglobina. Y para que esta síntesis de hemoglobina se lleve a cabo de forma paralela, sincrónica, pues debe sintetizar elementos formes importantes de esa hemoglobina, como es el grupo M, protoporfirina, hierro y globina. Y esto requiere entonces un aporte adecuado de hierro, que haya síntesis de protoporfirinas y síntesis de hemoglobina. Por algo se llama hemoglobinogénesis. ¿Sí? La hemoglobinogénesis implica entonces que haya aporte de hierro y que este hierro se puede incorporar en estas protoporfirinas que se han sintetizado para formar el grupo M. Y este M se une a la globina y esta globina se tiene que sintetizar. Cualquier factor que afecte esta hemoglobinogénesis pues va a alterar la maduración citoplasmática del eritrocito. ¿Me explico? Si hay deficiencia de hierro, 1, 2, si hay alteración de la síntesis de protoporfirinas, pues va a afectar la síntesis finalmente del grupo E. ¿Sí? O por alguna circunstancia hay una alteración en la síntesis de globina, también va a afectar la hemoglobinogénesis. Y todo esto va a producir una anemia muy típica que se llama anemia hipocrómica. Las anemias hipocrómicas ocurren precisamente por eso, por deficiencia absoluta o relativa de hierro, por alteración de la síntesis de protoporfirinas o por una alteración en la síntesis de globina. Hasta ahí, eso lo vieron con la doctora, todo eso cuando hablaron de metabolismo de hierro y hablaron de la hemoglobina. Una vez ya formado el eritrocito, pasa a la circulación, el eritrocito dura más o menos 20 días. Cuando empieza a envejecerse ese eritrocito, ¿sí? Empieza a ocurrir el proceso normal de destrucción de estas células hematopoyéticas. A ese fenómeno lo llamamos eritrocatéresis fisiológica, que es la destrucción normal de los eritrocitos, que es lo que ya decía aquí. ¿Sí? ¿Cuánto es la vida media de los eritrocitos en la circulación? 120 días. Y ellos se van envejeciendo, y en la medida que se envejecen, producen cambios en la membrana que van a afectar su capacidad de acomodarse y podrían entonces ser eliminados de la circulación por un proceso fisiológico normal. Recuerden que 1 de cada 100, promedio, 1 de cada 100, va a ser exacto 120 de eritrocitos circulantes se destruyen, y a su vez que se destruyen se van a producir diariamente. ¿Y cómo ocurre ese proceso? A través del proceso de hemólisis, que nosotros llamamos hemólisis ya sea intravascular o extravascular. El 90% de los eritrocitos seniles, ¿sí?, van a ser ingeridos, desintegrados por el sistema retículo endotelial, monocitos macrófagos, ¿sí? Y ese material se va a reciclar, y esto ocurre fundamentalmente en dos estructuras importantes del organismo, órganos, vaso y médula ósea, ¿sí?, llamado hemólisis extravascular, ¿sí? Entonces, de esos productos resultantes, producto de la hemólisis, ¿sí?,
Entonces, como se hemoliza el eritrocito, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene el eritrocito fundamentalmente adentro? ¿Cuál es su principal componente? Grupo M. ¿Cuál es el principal elemento de un eritrocito? La Hierro. hemoglobina. Hemoglobina. ¿Sí? Un eritrocito contiene más o menos unos 300, 400 millones de moléculas de hemoglobina. Entonces, cuando se destruye el eritrocito por el proceso fisiológico normal, fuera de los vasos sanguíneos, a nivel del vaso fundamentalmente, ese hierro de la hemoglobina va a ser reutilizado por el organismo. O sea, ese hierro que se necesita para sintetizar nueva hemoglobina va a provenir precisamente de esta destrucción fisiológica normal, ¿sí? Y ese hierro va a ser incorporado en los macrófagos, ¿sí? A través de esta proteína que almacena hierro, que es la ferritina, y que puede ser liberada y enviada directamente a la médula ósea para que se inicie de nuevo el proceso de reciclación del hierro a través del proceso de eritropoyesis. Este es el hierro, el grupo M. ¿Cuál queda? La protoporfirina. Recuerden que el grupo M tiene hierro y protoporfirina. Protoporfirina no es. Esta protoporfirina realmente es a través de esa hemólisis del hierro por una oxidasa, etcétera. Esta protoporfirina se va a convertir en bilirrubina. Y esta bilirrubina, unida a la albúmina, se dirige al hígado, donde es conjugada y eliminada por la bilis. Algo muy fisiológico que ustedes vieron por allá cuando hablaron de fisiología digestiva. Y la globina, que es el componente final de ese grupo hemoglobina, como es una proteína, pues va a pasar el depósito de proteínas, aminoácidos. Aquí lo resumo. El proceso de hemólisis extravascular normal, se lisan los eritrocitos, ingresan al vaso, especialmente a los macrófagos del sistema retículo endotelial del vaso. Entonces, ¿qué pasa? El como es principalmente la hemoglobina, entonces esto tiene grupo M, este hierro va a pasar a almacenarse en forma de transferrina o liberarse para el proceso del reciclamiento de hierro. La porfirina se convierte en bilirrubina no conjugada, que se une a la albúmina y pasa al hígado, y allí va a ser excretada, ¿sí?, a través del intestino delgado, o puede ser en constituciones fisiológicas, ser eliminada como urobilinógeno normal. Finalmente, la globina se degrada en forma de proteínas, de aminoácidos, y allí pasa al almacenamiento de proteínas. El otro proceso es de la hemólisis intravascular. El 10% de eritrocitos seniles son destruidos directamente en la circulación, ¿sí? Entonces, esto es un proceso que ya decíamos ahorita, que ocurre cuando esa eritrocito se hemoliza en forma espontánea y la cantidad de hemoglobina liberada por ese eritrocito que se ha roto, entre comillas, se va a unir a unas proteínas importantes. Una de ellas es la aptaglobulina, ¿sí?, que es una molécula que forma un complejo con esta hemoglobina, aptaglobulina, y que va a ser removida de la circulación por el sistema retículo endotelial. Veámoslo. Entonces tenemos una proteína importantísima en hemólisis intravascular, que es esta, la aptaglobulina. Cuando ustedes vieron electroforesis de proteínas, vieron que había una proteína importante que se llama la aptaglobulina, ¿sí? Es decir, la hemoglobina libre en plasma se une a la primera proteína que he nombrado. ¿Cuál es la aptaglobulina? ¿Sí? Esta aptaglobulina, como decía ahora acá, ¿sí?, se une a la hemoglobina libre, y entonces va a pasar a todo el sistema retículo endotelial, células que ya habías dicho, ¿sí?,
del sistema retículo endotelial. Este es el primer paso entre la hemólisis intravascular. ¿Sí? ¿Listo? El segundo paso es que otra pequeña cantidad de hemoglobina libre que excede a la capacidad de unirse a la aptoglobulina puede en gran parte salir, en pequeña parte, perdón, salir por la orina y es lo que nos llamamos hemoglobinuria, una pequeña cantidad de condiciones normales. ¿Sí? O bien transformarse en metahemoglobina. ¿Sí? Metahemoglobina. Y esta hemoglobina se degrada en forma de globina y hemo. Y este grupo que estamos viendo aquí, este grupo hemo, se une a otra pexina, a otra proteína que es la hemopexina, que es la segunda proteína importante que nombré ahorita, esta, la hemopexina. Pues tenemos dos proteínas importantes, aptoglobulina y hemopexina, que son proteínas que fijan hemoglobina libre. En este caso, a la hemoglobina libre y en este al grupo M de la hemoglobina. ¿Sí? Que es la hemopexina. Y este complejo hemopexina, grupo N, pasaría a los hepatocitos y se va a excretar como bilirrubina. Finalmente, ¿sí? Después de que la hemopexina se agota, entonces ese grupo M se podría unir, ¿sí?, a otra proteína transportadora que es la albúmina y formaría lo que llamamos meta-albúmina, meta-hemalbúmina, la cual transfiere posteriormente el grupo de la hemopexina, ¿sí?, y allí recién sintetizada también pasaría al hígado y podría ser excretada como bilirrubina. Ese es el proceso de hemólisis intravascular. Resumiéndolo, no olviden, hay lisis intravascular, la hemoglobina que se libera de forma libre se une primero a una proteína que es ¿cuál? La aptoglobulina. O podría la hemoglobina libre ser eliminada por el riñón, producir hemoglobinuria. O bien unirse a otra proteína que transforma en metahemoglobina. Este grupo M se une a otra proteína que es la hemopexina, o bien, si se acota esta, unirse a la albúmina. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Eso es más o menos el proceso normal. Uno de los componentes importantes de los eritrocitos es la membrana. ¿Sí? La membrana del eritrocito. ¿Sí? Esta membrana está compuesta de una bicapa lipídica que contiene proteínas, lípidos y carbohidratos, como todas las membranas de estas células que tanto hemos nombrado. En esta membrana de los eritrocitos va a determinar la forma característica de los eritrocitos, que es forma discoidea bicóncava. ¿Sí? ¿De qué va a ser responsable esa forma? Va a depender de las proteínas que contiene esa membrana del eritrocito. ¿Sí? Entonces los eritrocitos cuando pasan, por ejemplo, con los capilares, ¿sí?, tienen esta forma. Pero una vez pasan por ahí, ellos tienen la capacidad de deformarse. O sea, tienen plasticidad, ¿sí?, que es la capacidad reológica de estos hematíes cuando pasan por la circulación capilar, de deformarse y resistir la deformación mecánica sin que esto produzca lisis del eritrocito.
Eso es una de las funciones de la membrana eritrocitaria. ¿Sí? La otra función es mantener el equilibrio osmótico. ¿Sí? Entonces, no olviden que la membrana de los eritrocitos también es una barrera a la difusión pasiva de muchos cationes. ¿Sí? Por eso, entonces, dentro de los eritrocitos hay una serie de bombas, que, como la sodio, intercambiadores de bicarbonato con cloro, etc. Y finalmente, pues la membrana también señala las propiedades antigénicas del eritrocito, que será clase que la veremos a tarde si Dios quiere. En forma resumida, entonces la membrana tiene unas proteínas estructurales, de las cuales dividimos integrales y periféricas. Estas integrales son las llamadas proteínas transmembranales, ¿sí? Que están sumergidas en esta bicapa lipídica y que son responsables de la fluidez, de la plasticidad de estos eritrocitos, ¿sí? Y hay otras proteínas periféricas que se localizan ya en la superficie más interna de la membrana y forman una red, ¿sí? Una lámina, ¿sí? Que van a interactuar con estas proteínas integrales, que también son responsables de la elasticidad, estabilidad, de las propiedades viscoelásticas de la membrana. Si miramos acá, esta es una membrana del eritrocito que tiene un montón de proteínas. Después ya vamos a ver, integrales y periféricas. Entonces, estas proteínas estructurales, que acabo de nombrar, estructurales, tanto integrales como periféricas, son responsables de la forma del disco bicóncavo de los eritrocitos. ¿Sí? Ellos tienen una característica y es que no solamente facilitan esta forma y plasticidad de los eritrocitos, sino que también interactúan con el transporte de moléculas específicas, cationes, etcétera, y de la unión de la membrana de estas proteínas al citoesqueleto. De forma resumida, las proteínas integrales dan fluidez y las periféricas dan viscoelasticidad. Dentro de las proteínas integrales tenemos varias. Una de ellas son las llamadas glucoforinas. Estas glucoforinas, especialmente la glucoforina C, contribuye, a la estabilidad de la membrana. ¿Por qué? Porque interactúa con otras proteínas periféricas. Ahorita la vamos a ver. Glucoforina. Por ejemplo, la glucoforina A, o también está la glucoforina C. Están aquí, son proteínas transmembranas, proteínas integrales, ¿sí? Glucoforina A. Hay una también muy interesante que es la principal proteína integral de esta membrana de los eritrocitos, que es la proteína de la banda 3. Esta proteína tiene varios dominios. Uno de ellos, ¿sí? Cumple una función importante, ¿sí? Y es que permite hacer intercambio de bicarbonato con cloro. Acuérdense del fenómeno de Hamburg, ¿sí? Dos, va a permitir que esta proteína se une a unas proteínas, ¿sí? Que forman parte del citoesqueleto y produce un fenómeno de anclaje, ¿sí? Otra proteína sería la proteína 7.2, llamada estomatina, ¿sí? Esta, estomatina, después la nombramos. Esas eran las proteínas, ¿qué? Integrales. Ahora vemos las proteínas periféricas. Las proteínas periféricas forman lo que llamamos el citoesqueleto subplasmolémico del eritrocito. Y proteínas de unión o de anclaje. De estas proteínas del citoesqueleto que son responsables de la integridad del eritrocito,
de la plasticidad de este eritrocito para deformarse, etcétera, hay varios componentes: espectrina, actina, tropomiosina y otros elementos. De estos, el más importante, de los más importantes, la espectrina. Y estas proteínas de unión de anclaje, que son responsables de conectar este citoesqueleto con las proteínas que nombramos ahorita, las proteínas integrales. Aquí tenemos la anquilina, por ejemplo, la proteína de la banda 4,2. Entonces aquí tenemos, este sería proteínas de qué tipo. Estas que hay aquí. Integrales. Integrales, ¿cierto? Glicoforina, la proteína de la banda 3, etc. Y aquí están las que forman el llamado citoesqueleto. ¿Lo ven aquí? Citoesqueleto. Una de ellas muy importante era ¿cuál? Espectrina. Esta columna que hay aquí. La espectrina. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen esas proteínas del citoesqueleto de anclaje? ¿Sí? Van a interactuar, ¿sí? Y van a permitir que se puedan interactuar proteínas del esqueleto de la membrana con proteínas de anclaje, ¿sí? Y van a producir un efecto de resortivo, es decir, se unen, ¿sí?, unas con otras y permiten que la membrana pueda producir un efecto que nosotros llamamos resortivo a este nivel, ¿sí?, como si fuera un colchón, ¿sí? Por eso la fluidez de esto va a depender. ¿Y de qué depende entonces que esas proteínas integrales de ese citoesquelético sean muy elásticas? Precisamente gracias a una molécula muy importante que es la espectrina. La espectrina tiene forma de resorte, ¿sí? Entonces por aquí puede estirarse y recogerse el eritrocito en forma pasiva. Cuando pasa, por ejemplo, por un capilar, por una estructura estrechita, ¿sí?, que se puede deformar. Así entonces esta espectrina permite que el eritrocito pueda deformarse cuando pasa por una zona estrecha, ¿sí? Un efecto que ustedes ven ahí a este nivel, como si fuera un efecto resortivo de anclaje. Entonces, ¿cuál es la principal proteína del citoesqueleto subplasmolémico? La principal es la que espectrina. Es la más abundante, la más importante. ¿Está claro? Hay otras, sí. Aquí tenemos la actina, ¿sí? Tenemos la tropomiosina, la proteína de la banda 4,1, ¿sí?, la banda 4, la leucina, etc. Pero la más importante es ¿cuál? Esta que está aquí. La espectrina. La principal proteína del citoesqueleto. ¿Estas son proteínas de qué? ¿Proteínas qué? Periféricas. Integrales. Y a estas proteínas del citoesqueleto, estas proteínas del citoesqueleto, principalmente las espectrinas, se unen otras. Véalo aquí, que era la que había nombrado acá. ¿Sí? Proteína, por ejemplo, de la banda 4,9, si la tenemos. 4,1, que la nombramos. Por aquí nombramos unas. Eran las proteínas de anclaje. Ver aquí. Anquilina y banda 4, que son proteínas de unión o de anclaje, que son las proteínas que unen las proteínas integrales con las proteínas del citoesqueleto. Y la tenemos. ¿Sí? 4,2. Entonces, estas proteínas que están aquí, esta y esta, como la actina, etc., esta, interactúan, permiten un anclaje de las proteínas integrales con las proteínas del citoesqueleto. ¿Sí? Ahí está. Proteínas integrales, aquí está la proteína de anclaje y aquí estaría la espectrina. La anquilina y la proteína 4,2 servirían como proteínas de anclaje. Anclajes porque se está uniendo este citoesqueleto con las proteínas integrales. Oye, proteínas de unión o anclaje.
Listo. Entonces, resulta que hay interacciones de estas proteínas que nombré tanto. ¿Sí? Interacciones, principalmente esta, que es una interacción vertical, que va a determinar la integridad de la membrana, porque fijan el citoesqueleto con las proteínas integrales, con esa capa lipídica. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, la unión entre espectrina y la banda 3. ¿Y cómo lo hace? A través de esta proteína, que se llama proteína banda 2, ¿sí? Y la anquirina, que son proteínas de unión o de anclaje, para permitir, como su nombre lo dice, una interacción vertical entre proteína integradora, que es la banda 3, y la espectrina. Y hay otras que son, por ejemplo, interacciones horizontales, ¿sí? Entre espectrina y actina. ¿Sí? Entonces, esta es de las más importantes. La interacción entre espectrina y banda 3. Esta es la banda 3, esta es la espectrina, y lo hace a través de dos proteínas. La banda 4,2, la anquirina. Y hay otra interacción entre espectrina y glucoforina C, que es modulada por otra proteína que es la banda 4,1. O sea, banda 4,1, banda 4,2 y anquirina son proteínas de anclaje. Estas dos permiten el anclaje entre banda 3 y espectrina. Y esta 4,1 permite la interacción entre espectrina y glucoforina. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Para ver los defectos que puedan ocurrir entre esas interacciones. La deficiencia de anquirina, ¿sí? Deficiencia, por ejemplo, de anquirina, deficiencia de espectrina o de banda 3, producen un defecto de interacción vertical que vamos a ver nosotros, que llama la esferocitosis. Cuando hay defectos de la interacción horizontal, ¿sí? Se presentan otros fenómenos que llaman eliptocitosis o la fragmentación de los eritrocitos. Y ahí entonces, que nosotros vamos a ver más adelante, ahorita en el próximo tardecito, los defectos de la membrana eritrocitaria. Y entre los defectos de las membranas eritrocitarias tenemos estos que son estructurales y estos que son mecánicos. Dentro de los defectos estructurales tenemos este, que es uno de los más comunes, ¿sí? Por alteraciones del citoesqueleto, que producen dos anomalías, esferocitos, eliptocitos o balocitos. Son muy importantes. Los otros son por defectos de la capa lipoproteica, que formaría lo que llamaríamos nosotros los estomatocitos, por aumento del cociente de superficie de volumen, que se formarían los llamados dianocitos o codocitos, y por defectos en las fibras de colágeno, que serían los dacrocitos. Finalmente estarían los defectos mecánicos, o sea, eritrocitos espiculados o fragmentados. Hay muchos, desde esos tenemos acartocitos, equinocitos, esquistocitos, queratocitos, dermacitos, trepanocitos, etc. ¿Sí? Bueno, nos vemos por la tarde. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.